Saludos cordiales, bienvenidos al desarrollo del tema Herramientas metodológicas. La investigación científica no es un proceso azaroso, sino una actividad sistemática y controlada que requiere de una estructura sólida para garantizar la validez de sus hallazgos. En este sentido, el diseño de la ruta metodológica constituye la columna vertebral de cualquier estudio, pues define el cómo se abordará el fenómeno de interés. Esta sección tiene como propósito desglosar los pilares fundamentales que sostienen el proceso investigativo, comenzando por la selección de las herramientas metodológicas, las cuales pueden orientarse hacia el enfoque cuantitativo, medición y estadística, el cualitativo, comprensión y significados, o el mixto, integración de ambas visiones, dependiendo de la naturaleza del problema planteado. Asimismo, se exploran los modelos y métodos de investigación que actúan como la brújula teórica que guía al investigador en la recolección y análisis de la realidad, permitiendo una transición coherente desde la abstracción de las ideas hasta la obtención de resultados concretos. A través de la integración de estos ejes se busca proporcionar un marco procedimental robusto que permita alcanzar los objetivos propuestos con rigor científico y objetividad. Iniciamos entonces con los enfoques de la investigación científica. Es importante recordar, en el vasto campo de la producción de conocimiento, la elección del enfoque metodológico constituye la decisión estratégica más relevante que debe tomar un investigador. Esta elección no solo define las herramientas técnicas que se emplearán, sino que establece la postura epistemológica frente al fenómeno en estudio. Tradicionalmente, la comunidad científica ha debatido entre la objetividad de los datos numéricos y la riqueza subjetiva de las experiencias humanas, dando origen a los tres grandes pilares de la metodología moderna: los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. El enfoque cuantitativo se fundamenta en el positivismo, buscando que la medición precisa, el control de variables y la generalización de resultados a través del análisis estadístico. Por el contrario, el enfoque cualitativo se nutre del constructivismo y la fenomenología, priorizando la comprensión profunda de los significados, los contextos y las narrativas de los sujetos en su ambiente natural. Finalmente, ante la creciente complejidad de los problemas sociales y científicos, surge el enfoque mixto como una respuesta integradora, que no solo suma ambos métodos, sino que los triangula para ofrecer una visión holística y multidimensional de la realidad. ¿Pero qué hace especial a cada uno? Bueno, el cuantitativo es el mundo del cuántos, la frecuencia y la causa-efecto. Es ideal para encuestas masivas y experimentos de laboratorio. El cualitativo es el mundo del por qué y el cómo, vital para estudios de caso, antropología y psicología profunda. Y el mixto es el cuadro completo, que viene a combinar la fuerza de la estadística con la profundidad y la voz humana. A continuación se presenta un video creado con la herramienta de inteligencia artificial Notebook LM a partir de un material realizado por mi persona, en donde se desarrollan aspectos inherentes a estos dos enfoques. A ver, ¿cómo intentamos entender el mundo que nos rodea? ¿Lo hacemos con números, con datos puros y duros, o más bien con historias, con significados? Pues hoy vamos a explorar precisamente estas dos grandes lentes para mirar la realidad, el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Y vamos a empezar con esta idea que me parece potentísima. Porque investigar no es solo ver los datos o los hechos, que eso más o menos lo hacemos todos. Lo difícil, la clave, es pensar en ellos de una forma nueva. Y para lograrlo tenemos dos grandes caminos. Imagina que tenemos una pregunta o una inquietud. Pues bien, para investigarla, el mundo de las ciencias sociales nos ofrece fundamentalmente dos senderos, dos maneras de abordar la búsqueda de respuestas. Y aquí los tenemos. Esos dos caminos son el enfoque cuantitativo, que podríamos llamar el mundo de los números, y el cualitativo, que sería el mundo de las palabras, de los significados. Son, como decíamos, las dos lentes a través de las que vamos a mirar.
Bueno, pues vamos a ponernos la primera lente, la del enfoque cuantitativo. Pensemos por un momento en grandes encuestas, en estadísticas, en todo eso que se puede medir y contar para intentar entender el mundo a través de los números. La esencia de este método es, en realidad, bastante directa. Se trata de coger cosas que podemos observar, como un comportamiento o una opinión, y convertirlas en números. ¿Para qué? Pues porque una vez que tenemos números, podemos usar la magia de la estadística para encontrar patrones a gran escala. O sea que aquí la palabra clave es objetividad. Lo que se busca es medir la realidad de una forma muy controlada, para poder hacer afirmaciones que valgan para todo el mundo o para un grupo muy grande. No se trata de la opinión de una persona, sino de lo que hace o piensa, de media, una población entera. Claro, que los números no siempre nos explican el porqué de las cosas. Para eso hace falta cambiar de lente. Y aquí entra el enfoque cualitativo, que se mete de lleno en el mundo de los significados, en cómo las personas viven e interpretan su propia realidad. Aquí el objetivo no es contar, sino escuchar. No se trata de medir, sino de comprender toda la riqueza y la complejidad de la experiencia humana, las motivaciones, las emociones, todo ese contexto que al final le da forma a nuestras vidas. Y aquí viene un giro que es fascinante. En lugar de empezar con una teoría y usar los datos para ver si es cierta, aquí se hace al revés. Se empieza por las experiencias de la gente, por sus historias, y a partir de ahí se construye la teoría. O sea, el conocimiento nace directamente de lo que la gente cuenta. Muy bien, ya tenemos las dos lentes sobre la mesa. Ahora vamos a hacer lo más interesante, ponerlas una frente a la otra para ver exactamente dónde chocan y quizás dónde se complementan sus formas de ver el mundo. Fijaos qué bien se ve aquí el contraste. El cuantitativo parte de que hay una única realidad objetiva ahí fuera esperando a ser medida. Pero el cualitativo te dice, no, la realidad se construye, es subjetiva, hay muchas, y de ahí viene todo lo demás. Uno usa la lógica deductiva de la teoría a los datos y el otro la inductiva, de los datos a la teoría. Sus metas, claro, también son distintas. Uno quiere predecir, el otro quiere interpretar. Claro, al ver estas diferencias tan marcadas, es normal que surja una pregunta bastante obvia, de hecho. ¿Hay uno de los dos enfoques que sea superior? ¿Deberíamos elegir uno sobre el otro? Pues la respuesta es un no rotundo. Como nos dice la fuente, y es muy importante, ninguno de los dos tiene la exclusiva, el monopolio de la verdad o de las respuestas correctas. Aquí está el verdadero poder del asunto. No se trata de que sean rivales, sino de que son aliados. Cada uno ve un trocito de la realidad y solo cuando los juntamos, cuando combinamos sus visiones, empezamos a tener una imagen mucho más completa y real de lo que pasa. Así que nos quedamos con esta reflexión final. La próxima vez que miremos un problema complejo, de esos con muchas aristas, pensemos en esto. ¿Qué nos dicen los números? Y sobre todo, ¿qué nos cuentan las historias? Combinar el qué con el por qué, esa es la clave para ver la foto completa. Ahí queda la pregunta. ¿Cómo lo podríamos aplicar a algo que de verdad nos importe? Ahora bien, ¿qué es un diseño de investigación? Revisando la literatura podemos conseguir diferentes conceptos de lo que se considera un diseño de investigación, pero todos van orientados hacia una misma posición, que es referido a la importancia de determinarlo para la consecución de los objetivos de la investigación. Entonces, en este caso, tenemos a Creswell en el 2018, que él indica que un diseño de investigación se define como un plan estructurado y coherente que especifica los métodos y procedimientos para recolectar, analizar e interpretar datos, con el fin de responder a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos del estudio. Plantea que es la hoja de ruta que conecta la teoría con la experiencia, garantizando que el proceso sea sistemático y deliberado. Por su parte, Fernández y Batista, el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Y por su parte, Hurtado considera que el diseño se refiere a dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, de modo que se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación de la forma más idónea posible. Apreciamos que lejos de ser una mera formalidad, el diseño es la arquitectura metodológica que confiere rigor, validez y credibilidad a todo el proceso investigativo,
y su importancia es trascendental para la generación de ¿qué? De conocimiento fiable y su aplicabilidad en el ámbito educativo, en el ámbito científico, en donde estemos realizando la investigación. La importancia del diseño de la investigación radica en múltiples dimensiones. En primer lugar, podemos hablar de la garantía de validez interna y externa. Cuando se habla de la validez interna, un diseño sólido minimiza la influencia de variables extrañas, asegurando que los cambios observados en la variable dependiente sean atribuibles directamente a la manipulación de las variables independientes. Hablamos de una validez externa porque permite que los hallazgos del estudio puedan generalizarse o transferirse con confianza a otras poblaciones, contextos o momentos. Un diseño bien estructurado, particularmente en lo que respecta al muestreo, es esencial para esta capacidad de generalización. En segundo lugar, podemos decir un aumento del rigor y la fiabilidad metodológica. El diseño impone una disciplina metodológica al investigador, obligándolo a definir con precisión cuáles son las variables, los instrumentos de medición, los procedimientos de recolección y las estrategias de análisis. Esto permite reducir la subjetividad, el sesgo del investigador y el error aleatorio, aumentando así la fiabilidad de los datos y la consistencia de los resultados. Un diseño claro es un antídoto contra la improvisación. En tercer lugar, podemos mencionar la optimización de recursos, lo que es tiempo, costo, esfuerzo. Un diseño bien planificado permite una asignación eficiente de los recursos disponibles. Al anticipar los pasos, las herramientas y las potenciales dificultades, se minimizan los retrabajos, se evitan recopilaciones de datos innecesarios o insuficientes y se agiliza el proceso investigativo. La claridad del diseño es una inversión inicial que rinde beneficios a lo largo de todo el estudio. En cuarto lugar, tenemos la orientación para la recolección y análisis de datos. El diseño es el dictador de las técnicas, especifica qué tipos de datos se necesitan, cuantitativos, cualitativos o mixtos, cómo deben ser recolectados a través de encuestas, entrevistas, observación, pruebas estandarizadas y crucialmente cómo deben ser analizados, si es a través de la estadística inferencial, análisis de contenido, codificación temática, entre otras. Un diseño inadecuado puede llevar a la recopilación de datos irrelevantes o a la imposibilidad de aplicar métodos de análisis pertinentes. En quinto lugar, tenemos la facilitación de la replicabilidad y verificabilidad. Un diseño de investigación transparente y detallado permite que otros investigadores pueden replicar el estudio, total o parcialmente, para verificar sus hallazgos o extenderlos a nuevos contextos. La replicabilidad es un pilar fundamental del método científico, asegurando la robustez y la acumulación del conocimiento. En sexto lugar, podemos mencionar el soporte para la transparencia y la ética en la investigación. Es importante tomar en consideración que la elaboración de un diseño obliga a considerar las implicaciones éticas del estudio, consentimiento informado, la confidencialidad. Un diseño explícito demuestra el compromiso del investigador con la integridad científica y la protección de los participantes, lo cual es esencial en la investigación con seres humanos, sobre todo en el ámbito educativo. Y por último, tenemos, en séptimo lugar, incremento de la credibilidad y legitimidad del conocimiento producido. Las publicaciones científicas y los organismos de financiamiento exigen diseños de investigación rigurosos. Un estudio con un diseño sólido es percibido como más creíble y sus conclusiones son aceptadas con mayor confianza por la comunidad académica, los responsables de políticas educativas y los profesionales. Esto es vital para que la investigación influya
en la práctica. En el ámbito de investigación educativa, donde los fenómenos son inherentemente complejos y multifacéticos, la elección y adhesión a un diseño de investigación apropiada no es una opción, sino una necesidad imperativa. Es el andamiaje que va a permitir transformar una curiosidad en una contribución significativa al conocimiento pedagógico. Clasificación del diseño de investigación. Los autores Palella y Martins, para fines didácticos, clasifican el diseño de investigación en diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. En el diseño experimental ellos consideran que es aquel el cual el investigador manipula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, y su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar pronósticos que una vez confirmados se convierten en leyes y generalizaciones tendientes a ¿qué? A incrementar el cúmulo de conocimientos y el mejoramiento de la acción en el ámbito en donde se esté realizando la investigación. Por su parte, Arias señala que el diseño experimental es ese proceso que consiste en ¿qué? En someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos, que es la variable independiente, para observar los efectos que se producen en la variable dependiente. Fíjense que mediante la experimentación, el investigador provoca el fenómeno, manipula deliberadamente una variable experimental controlada y a la vez maneja una muestra de control que no estará sujeta a la variable especial, con el objetivo o con el fin de verificar los efectos del experimento. Este tipo de investigación es el que mejor se ajusta al estudio de aquellas situaciones en las que se intenta establecer relaciones de causa y efecto. El grupo experimental puede estar constituido por uno o varios sujetos y este tipo de estudio tiene un carácter predictivo. El control permite al investigador un mayor grado de confianza en los resultados obtenidos porque facilita la oportunidad de estudiar los cambios en el tiempo. En cuanto al diseño no experimental, es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. Entonces el investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado, o no, para luego ser analizado. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica, sino que se observan las que existen. Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre ellas para modificarlo. En tercer lugar, ellos plantean el diseño bibliográfico, el cual se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase, y se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando se opta por este tipo de estudio, entonces el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Es importante acotar que el diseño bibliográfico utiliza los procedimientos lógicos y mentales propios de toda investigación. Hay que hacer un análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, entre otros. Además, el investigador efectúa un proceso de abstracción científica, permitiendo esa generalización sobre la base de lo fundamental. También es importante realizar una recopilación adecuada de datos que le permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientados hacia otras fuentes de investigación, descubrir formas para elaborar instrumentos de investigación y elaborar hipótesis. Es un proceso que se realiza en una forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ¿qué? De fundamentar la construcción de conocimientos. Y se basa en diferentes técnicas de localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos.
La autora Jacqueline Hurtado de Barreras, en su libro El proyecto de investigación, Metodología de la investigación holística, considera que el diseño de investigación hace explícitos los aspectos operativos de la misma. Si el tipo de investigación se define con base en el objetivo, el diseño de investigación se define con base en el procedimiento. Se refiere a dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, de modo que se pueda dar respuestas a la pregunta de investigación de la forma más idónea posible. El dónde del diseño alude a las fuentes. Si son fuentes vivas y la información se recoge en su ambiente natural, el diseño se denomina de campo. Pero si la información se recoge en un ambiente artificial o creado, se habla de diseño de laboratorio. Por el contrario, si las fuentes no son vivas, sino documentos o restos, el diseño es documental. Y también pueden utilizarse diseños de fuente mixta. En relación a el cuándo de diseño, alude a la perspectiva temporal. Entonces, un diseño puede estar dirigido a reconstruir hechos pasados. Entonces se denomina histórico o retrospectivo. Si el propósito es obtener información de un evento actual, el diseño es contemporáneo. También es posible diferenciar entre diseño evolutivo o transeccional. Fíjense que en el diseño evolutivo, el investigador estudia el evento en su proceso de cambio a lo largo del tiempo y por ello requiere hacer mediciones repetidas. Pero en el diseño transeccional, el investigador estudia el evento en un único momento del tiempo. Y puede haber diseños históricos evolutivos o diseños históricos transeccionales, contemporáneos evolutivos y contemporáneos transeccionales. La misma autora considera que en lo que respecta a la amplitud y organización de los datos, el diseño puede estar centrado en un evento único, con lo cual se denomina univariable o unieventual, o puede estar orientado al estudio de varios eventos. En ese caso se denomina multivariable o multieventual. Fíjense que ella considera que los diseños multivariables pueden implicar organizaciones diferentes de la información. Si el énfasis está en las características aisladas, se denomina diseño de rasgo, pero si el énfasis no está tanto en las características como en la unidad de estudio, en todo aquello que la caracteriza e identifica se denomina diseño de caso. Por ello es importante a la hora de determinar qué tipo de diseño es ubicar al autor, a un autor en específico y manejar pues el tipo de diseño en función de lo que considera ese autor. Continuando con el tema, ahora vamos a conversar acerca de los tipos de investigación. Fíjense que los tipos de investigación se refieren a las grandes categorías o enfoques generales que guían el proceso de estudio de un fenómeno, determinando la naturaleza de las preguntas que se formulan, la forma en que se va a abordar la realidad, el tipo de datos que se recolectan y las estrategias de análisis predominantes. Ellos son marcos conceptuales o paradigmas que van a reflejar la postura epistemológica del investigador sobre cómo se construye el conocimiento y qué tipo de verdad se busca. A diferencia del diseño, que es el plan detallado, el tipo de investigación define la orientación filosófica y metodológica amplia del estudio. Para comprender la importancia de los tipos de investigación, es importante tener en claro ciertos aspectos. Primero, una coherencia metodológica. Los tipos de investigación permiten al investigador seleccionar el enfoque más apropiado que alinee la pregunta de investigación, los objetivos, la recolección de datos y el análisis, asegurando la consistencia interna del estudio. Aporta claridad epistemológica porque refleja la postura del investigador sobre la naturaleza de la realidad. Estamos hablando de la ontología y cómo se puede conocer la epistemología, lo cual influye en la validez y el alcance de las conclusiones.
Además, permite una eficiencia en el uso de los recursos, ya que el tipo de investigación guía la selección de metodologías y técnicas específicas, optimizando tiempo, costo y esfuerzo al evitar enfoques inapropiados para el problema. También impacta lo que es la comunicación de los resultados, porque van a facilitar pues esa comunicación de los hallazgos a la comunidad científica, permitiendo a los lectores comprender la lógica subyacente del estudio y evaluar su rigor. En cuanto a la relación entre los tipos de investigación y el diseño de investigación, esto, aunque están íntimamente relacionados, es fundamental pues distinguir entre tipo de investigación y diseño. Entonces, el tipo representa la macroorientación o el enfoque general del estudio. Es el paraguas conceptual o la filosofía subyacente que define cómo se aborda el fenómeno y responde a la pregunta cuál es la naturaleza fundamental de este estudio. El diseño de investigación es ese plan específico y detallado para ejecutar el tipo de investigación elegido. Es la estructura operativa que especifica los procedimientos para recolectar, analizar e interpretar los datos en un estudio particular. Y responde la pregunta, ¿cómo voy a llevar a cabo este estudio en particular? En otras palabras, el tipo de investigación define la filosofía y el enfoque general, mientras que el diseño de investigación establece la estrategia operativa concreta. ¿Para qué? Para implementar ese enfoque en un estudio empírico. El tipo de investigación determina el abanico de diseños posibles y apropiados. Clasificación de los tipos de investigación. La autora Jacqueline Hurtado de Barreras, en su obra Metodología de la Investigación Holística, propone una clasificación de los tipos de investigación que va más allá de la tradicional dicotomía cuantitativo-cualitativo. Su enfoque es multidimensional, concibiéndose el proceso investigativo como una serie de niveles de profundidad que el investigador puede abordar desde la exploración inicial de un fenómeno hasta su intervención y evaluación. Cada tipo se define por un objetivo específico y un nivel de complejidad en la generación de conocimientos. En este sentido, la autora enfatiza que el tipo de investigación se define en función del objetivo general del estudio y no a la inversa. A continuación, se presentan los principales tipos de investigación. En primer lugar, tenemos la investigación exploratoria, la cual consiste en indagar acerca de un tema o problema poco conocido, no investigado previamente o que no ha sido suficientemente abordado. Su propósito es familiarizarse con el fenómeno, identificar sus características generales, establecer categorías preliminares y formular preguntas más precisas para futuras investigaciones. No busca relaciones causales ni descripciones exhaustivas. Un ejemplo es un estudio para identificar las primeras percepciones de los docentes sobre la aplicación de la inteligencia artificial generativa en el aula, cuando esta tecnología es muy reciente y poco explorada en el ámbito educativo local. En segundo lugar, tenemos la investigación descriptiva, la cual consiste en detallar y especificar las características, propiedades o atributos de un evento de estudio, personas, grupos, comunidades, objetos o fenómenos. Su objetivo es pintar un cuadro preciso de la realidad, tal como es, sin buscar explicaciones o relaciones causales. Se asocia al diagnóstico. Un ejemplo sería un estudio para describir las prácticas pedagógicas más frecuentes utilizadas por los docentes en escuelas rurales o para caracterizar el perfil sociodemográfico de los estudiantes universitarios que trabajan. En tercer lugar, tenemos la investigación analítica, que consiste en ir más allá de la descripción para establecer un juicio de valor sobre el evento de estudio, basándose en un criterio de análisis previamente definido. Esto implica desglosar un todo en sus componentes, analizar cada parte y luego reintegrarlas bajo una nueva interpretación o evaluación.
Un ejemplo sería un análisis crítico de la coherencia entre las políticas educativas nacionales y los resultados de aprendizaje en una región específica, o un estudio interpretativo de los mensajes implícitos en los textos escolares sobre diversidad cultural. Continuando con la clasificación de los tipos de investigación, en cuarto lugar tenemos la investigación comparativa, la cual consiste en precisar diferencias y similitudes entre dos o más grupos, contextos o fenómenos con respecto a la misma variable o evento de estudio sin establecer relaciones de causalidad. Como característica principal es que busca establecer contrastes y paralelismo, no manipula variables ni busca explicar el porqué de las diferencias, solo las identifica. Un ejemplo puede ser el estudio para comparar el nivel de motivación académica entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, o para identificar similitudes y diferencias en las metodologías de evaluación entre dos programas de posgrado distintos. En quinto lugar tenemos la investigación explicativa, la cual consiste en comprender las relaciones causales entre eventos o situaciones. Su propósito es ir más allá de la descripción o la correlación para identificar el por qué y el cómo ocurren los fenómenos. Aquí se busca la causa del efecto conocido. Como característica podemos establecer que busca las relaciones causa-efecto, pero a diferencia de los diseños experimentales, no manipula los eventos ni controla variables extrañas. La causa es lo que se intenta identificar a partir de ¿qué? De la observación de fenómenos ya dados. Como ejemplo, se puede realizar un estudio para determinar las causas que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes, o para explicar por qué ciertos programas de formación docente tienen un mayor impacto en la práctica en el aula. En sexto lugar tenemos la investigación predictiva, que consiste en proyectar o pronosticar eventos futuros o la ocurrencia de un fenómeno a partir del conocimiento de sus factores o causas subyacentes, y se basa en el establecimiento de relaciones entre variables para prever comportamientos futuros, características y que las identifican, es que utiliza modelos estadísticos o lógicos para predecir, y también va a requerir pues un conocimiento explicativo previo de los fenómenos. Como ejemplo podemos mencionar un estudio para predecir la tasa de deserción estudiantil en un programa universitario basándose en variables como el rendimiento inicial y factores socioeconómicos, o para pronosticar el éxito de un egresado en el mercado laboral. En séptimo lugar tenemos la investigación proyectiva. Esta consiste en proponer soluciones viables a una situación o problemas específicos, sin que necesariamente se ejecute la propuesta. Implica el diseño de un plan, programa, modelo o invento basado en ¿qué? En un proceso de investigación que justifique su pertinencia y viabilidad. La característica más resaltante es que genera una propuesta de transformación o mejora que implica fases de diagnóstico y diseño. Como ejemplo, podemos mencionar el proponer un nuevo modelo de gestión de la calidad para los programas de maestría de una universidad, o diseñar un currículo innovador para una asignatura de educación media. Continuando con la clasificación de la autora Hurtado de Barrera, el octavo tipo de investigación es la interactiva, la cual consiste en modificar el evento de estudio a través de la aplicación de una intervención previamente diseñada, observando y evaluando los resultados mientras la intervención se desarrolla. Es un tipo de investigación que implica una relación dinámica y recíproca entre el investigador y el objeto de estudio. Fíjense que la investigación-acción se puede considerar una modalidad de la interactiva. Como ejemplo, podemos tener un estudio donde un investigador implementa y ajusta sobre la marcha una estrategia de resolución de conflictos en un aula, observando directamente sus efectos en la dinámica grupal y realizando modificaciones en el proceso.
En noveno lugar tenemos la investigación confirmatoria, la cual consiste en verificar una o más hipótesis derivadas de una teoría o de investigaciones previas, a partir de qué, de la experiencia directa y la recolección de datos que permitan su contrastación empírica. Así se busca validar la solidez de una explicación o un modelo. Como ejemplo podemos mencionar confirmar si la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se manifiesta en el rendimiento académico de los estudiantes de educación superior al utilizar una metodología específica, o verificar si una teoría de la motivación aplica en un contexto cultural diferente. Y por último, tenemos la investigación evaluativa, la cual permite medir la eficacia, el impacto, la pertinencia, la eficiencia o la calidad de programas, proyectos, políticas o intervenciones previamente implementadas con el fin de tomar decisiones sobre su continuidad, modificación o replicación. Dentro de las características es que siempre se refiere a algo que ya ha sido ejecutado y puede ser formativa durante la implementación para mejorar o sumativa al final para juzgar el valor total. Como ejemplo tenemos evaluar el impacto de un programa de formación docente en la mejora de las habilidades digitales, o analizar la pertinencia de una política educativa de inclusión tras 5 años de implementación. Esta clasificación de Jacqueline Hurtado de Barreras es valiosa porque ofrece una perspectiva jerárquica y holística del proceso investigativo, guiando al investigador en la profundización del conocimiento, desde lo descriptivo hasta la intervención y evaluación de la realidad, y subrayando que el tipo de investigación se alinea directamente con el objetivo nociológico, que es de conocimiento, que se pretende alcanzar. Ahora vamos a conversar acerca de la clasificación de los tipos de investigación, pero desde la visión de los autores de Palella y Martin. Ellos clasifican los tipos de investigación en investigación de campo, una investigación pre-experimental, una investigación cuasi-experimental y una investigación documental. Ellos indican que en la investigación de campo consiste en esa recolección de datos directamente de la realidad, como hemos conversado anteriormente, donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. Este va a estudiar los fenómenos sociales en su ambiente natural. Fíjense que aquí el investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y se desenvuelve el hecho. En cuanto a la investigación pre-experimental, en este tipo de investigación, el grado de control de las variables es mínimo y poco adecuado para el establecimiento de relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces aquí es conveniente utilizarla solo como prueba de experimento que requiere mayor control. Esto puede servir en ocasiones como estudios exploratorios debido a que es útil como un primer acercamiento a esa situación de investigación. Y se basa en administrar un estímulo a un grupo y después aplicar una medición que va a permitir observar su efecto en una o más variables. El tercer tipo de investigación es la investigación cuasi experimental y se usa cuando no es factible utilizar un diseño experimental verdadero. Entonces es un método de control parcial basado en la identificación de los factores que pueden intervenir en la validez interna y externa del mismo. Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la realización del experimento. El tipo de problema para el cual es pertinente este tipo de investigación es el que no permite controlar absolutamente todas las situaciones, aunque se pretenda ejercer un mayor control posible, aun cuando se tome como sujetos a grupos ya existentes. Y por último presenta lo que es la investigación documental, la cual se concentra exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales
Y uno de los ejemplos más típicos de este tipo de investigación son las obras de historia. El propósito de este tipo de investigación es el de planificar un trabajo para profundizar un tema o problema sobre el cual no es posible que el estudiante haga aplicaciones prácticas, tales como análisis de la política del Estado venezolano en cualquier área, análisis de problemas en el área de la especialidad con el fin de describirlos e identificar factores y vías de solución, análisis de propuestas, modelos, estrategias o recursos para establecer factibilidad de aplicación o estudios analíticos críticos sobre concepciones y enfoques de cualquier área. Como les comenté anteriormente, cuando uno escoge un diseño, uno debe colocar el autor para saber qué camino va a tomar y hacia dónde se va a dirigir esa investigación. Una vez abordados los aspectos inherentes a lo que es el diseño de investigación y el tipo de investigación, ahora vamos a conversar acerca del nivel de investigación. Fíjense que el nivel de investigación a menudo es referido como un enlace, pues, en algunas metodologías, y en otras es una dimensión crítica que define la profundidad epistémica y el propósito noceológico de un estudio. Entonces se trata de la medida en que una investigación busca ir más allá de la mera descripción de un fenómeno. ¿Para qué? Para explorar sus características, sus relaciones con otras variables, sus causas e incluso para intervenir y modificar. Entonces, ¿en qué consiste? En esencia, el nivel de investigación responde a la pregunta ¿qué tipo de conocimiento específico se pretende obtener sobre el objeto de estudio? Aquí vemos que no se limita a hacer una etiqueta, sino que es una decisión estratégica que va a guiar todo el proceso investigativo, que parte de la formulación de las preguntas de investigación y los objetivos, pasando ¿por qué? Por la selección del diseño metodológico, las técnicas de recolección, los datos y los métodos de análisis, hasta la naturaleza y el alcance de las conclusiones que se puedan derivar. Asimismo, esto implica una progresión en la comprensión del fenómeno. Generalmente, los niveles menos profundos, como el exploratorio descriptivo, sientan las bases para que los niveles más complejos, como el explicativo o predictivo, ya que para entender las causas de algo, primero se necesita saber qué es y cómo se manifiesta. Aquí en la lámina se presentan los conceptos de áreas y de tamaño y tamaño. En primer lugar, áreas define el nivel de investigación como el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno. Además menciona la investigación explicativa como aquella que busca las causas de los hechos. Y Tamayo considera que el tipo de investigación se determina por la naturaleza del problema, los objetivos y los recursos disponibles. En cuanto a la clasificación de los niveles de investigación, el autor Fidias Arias, él considera que existen 3 niveles. Una investigación exploratoria, que es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. El segundo es una investigación descriptiva que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos a que se refiere. Y por último tiene la investigación explicativa, que se encarga de buscar el porqué de los hechos, mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis, y sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. Para finalizar, es importante estar en cuenta que para desarrollar el contenido técnico de las herramientas metodológicas es fundamental comprender que la elección entre lo cuantitativo y lo cualitativo no es caprichosa, responde a la naturaleza de la pregunta de investigación. Buscamos medir frecuencias o comprender significados.
Entonces, a continuación, les presento un desglose pues, de las herramientas para la captura o para recolectar la información. En primer lugar, tenemos las herramientas cuantitativas, la cual se basa en el rigor del dato numérico. Entonces, el enfoque cuantitativo se basa en esa medición objetiva y el análisis estadístico, cuyo objetivo es generalizar resultados y probar hipótesis mediante la recolección de datos estandarizados. En este enfoque normalmente se utiliza la técnica de la encuesta, que es la herramienta reina porque permite recolectar información de grandes grupos mediante preguntas cerradas. El instrumento de esta técnica es el cuestionario estructurado. Este instrumento, que puede utilizar escalas como la de Likert o escalas dicotómicas para transformar opiniones o actitudes en valores numéricos procesables. También tenemos la técnica de la observación, cuyo instrumento es la observación estructurada. Aquí el investigador utiliza una lista de cotejo para registrar la frecuencia de un evento específico sin intervenir en él. Y también puede utilizar lo que son las pruebas estandarizadas, test de rendimiento, exámenes de conocimiento o psicometría que arrojan puntajes comparables. Como segunda herramienta tenemos las cualitativas, que es la profundidad del significado. Entonces, el enfoque cuantitativo que busca interpretar la realidad desde la perspectiva de los sujetos. No busca números, sino narrativas, experiencias y contextos profundos. Entonces, este enfoque tenemos que utiliza la técnica de la entrevista y utiliza la entrevista semi-estructurada como instrumento, el cual es un diálogo flexible donde el investigador tiene una guía de temas, pero permite que el entrevistado se explaye revelando detalles inesperados. Otro método que utiliza son los grupos focales, el focus groups, reuniones de un grupo pequeño de personas para discutir un tema bajo la guía de un moderador, captando la interacción social y puntos de vista diversos. Aquí también se puede utilizar la técnica de la observación a través de la observación participante, donde el investigador se sumerge en la comunidad o el entorno para vivir la realidad desde adentro. También se pueden utilizar como método que es historias de vidas, también análisis documental, que es la revisión pues, de relatos personales o documentos históricos para reconstruir procesos y sentidos. Gracias por su atención. Hasta un próximo encuentro.